Busque conmigo el Salmo 34. Si usted no tiene Biblia, usted siempre déjenos saber, le podemos regalar una Biblia. Si hay algo que tratamos de invertir es en que usted pueda tener la palabra de Dios en su vida. Si no, aproveche y use la tecnología, no baje solamente Candy Crush y TikTok. Baje la palabra de Dios, que es la que puede edificar su vida. Salmo 34, recuerde que Salmo 34 está después de Salmo 33. Y usted lo encuentra rapidito. Amén. Salmo 34, versículo 4. El que lo tenga me dice amén. Amén. Busqué a Jehová. ¿Y él qué? Vamos a leerlo nuevamente. Quiero que todos estén concentrados. Por favor, traten de evitar los movimientos en la casa. Usted se sienta y mantiene esta reverencia a la palabra de Dios. Estamos en la iglesia, ¿ok, mis hijos? Vamos a tener un poquito menos movimiento, por favor. Todos atentos acá mientras puedan, ¿ok? Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me libró de todos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos. ¿De cuáles? De algunos. De todos mis temores. Esto es palabra de Dios. Yo quiero orar mientras usted comparte el servicio de la iglesia para hacer más famosa la palabra de Dios. No más famosos nosotros no necesitamos eso. Pero sí necesitamos proclamar la palabra de Dios. Vuélvase un evangelista. Usted quiere saber cuál es un ministerio hermoso para hacer. Comparta la palabra de Dios. Eso lo hace un evangelista de la palabra del Señor. Amén. Un evangelista no solamente es el que predica en una plataforma. Un evangelista es el que proclama el evangelio. Amén. Así que proclame el evangelio y comparta este servicio en sus redes sociales. Mientras yo oro. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Una vez más, predicando tu palabra. Señor, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de tus sandalias, pero tu gracia me alcanza y me permite predicarle a bellos hijos y hermosas vidas que están aquí hoy y los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas que son parte de esta iglesia también. Te pido, Dios, Señor, que hables a nuestros corazones, que esta semilla que es tu palabra caiga en buen terreno, donde dé fruto, se multiplique y nos impulse a todo lo que tú tienes destinado para nuestras vidas en tu propósito y tu voluntad. Señor, yo solamente soy tu instrumento y el instrumento no tiene ningún uso si el gestor y el que usa el instrumento no lo utiliza. Úsame una vez más. Y toda la gloria es tuya, Señor, porque nadie puede robar tu gloria. Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Glorifícate, Dios. Acompaña todo esto con milagros, con proezas, con maravillas, con liberación. Señor, con transformación de mente. No nos permitas salir como entramos. Permítenos salir transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse con un aplauso fuerte al Señor. Y yo sabía que no podía durar mucho con el ya que es que me parezco a Terminator. Mano, estoy rebajando, se está así. Porque esta camisa parecía que tenía 3 meses de embarazo y ya no los tengo. Estoy contento por eso, Dios es bueno. Así que seguimos obrando en eso. El Señor está obrando. Aleluya. Mire, hay diferentes fobias que a mí me llaman la atención. Tenía la intención de poner varias fotos de diferentes fobias que hay. Inclusive conseguí unas fotos de unas cucarachas bien interesantes que a Carla le gustan. Pero con la prisa tuvimos varios problemas técnicos, pues se me olvidó ponerlas en la computadora, para ser justo. Tenía algunas fotos de arañas. A Rafi le encantan mucho las ancas de rana, los sapos. Le gusta comerlas. Está tremendo. Pero al final, lo gracioso era que iba a poner la foto de mi suegra.
La tengo aquí, es en serio, no. La tengo aquí. No es serio. Como yo no soy un pastor muy serio, pues no hay problema porque pues no aplica. Pero mire mi suegra aquí, ya la tenía, ¿ves? Le iba a poner en la computadora, pero pues dadas las circunstancias, pues no pude hacer la parte de la suegra. Pero sí encontré una lista de fobias, de miedos extremos que no nos permiten avanzar. Algunas personas padecen de diferentes fobias y yo quiero dar una lista de algunas de ellas. Claustrofobia, que usted lo conoce como el miedo al espacio cerrado, que muchas de las personas que he conocido, varias personas mejor dicho, que padecen de esta condición de la fobia a los espacios cerrados. Hidrofobia, que es el miedo al agua, es decir, hay personas que no les gusta todo esto de nadar y todo esto. Hay varias personas que se les hace difícil. Zoofobia es el miedo a los animales, no a los esposos. Esas son otras fobias. Es fobia a las personas que como Carlita, que no le gustan las cucarachas. La cucaracha no le puede hacer ningún daño. Ella es más grande que la cucaracha, pero ella entiende en su mentalidad que la cucaracha la va a atacar como si fuera Godzilla. La zoofobia también es miedo a las serpientes, a los ratones y a todos estos animales que pues son un poquito nocturnos y cerrados, ¿no? Tripanofobia, que es el miedo a las inyecciones. El pastor tiene esa condición. Yo veo la aguja y me caigo, me desmayo, literal. La pastora me ha acompañado y ve esa parte femenina en mí. Digo, no, esa parte que me da miedo en mí. Hay una brontofobia, no es nada que tiene que ver con dinosaurios, es un miedo a los truenos. Hay gente que padece de estas condiciones y el miedo a los truenos y todos estos sonidos extraños, pero sí existe la fobia a la suegra. Lo descubrí documentándome para esta predicación. Se llama penterafobia. Penterafobia es el miedo a las suegras. Y es real, hay gente que le tiene miedo a la suegra. Yo no tengo esa condición porque mi suegra, gracias a Dios y a la Virgen, vive en Puerto Rico. No, lo de la Virgen es broma, bendito, no se vayan a creer. Mi suegra vive en Puerto Rico y yo estoy muy enamorado de mi suegra, en serio, sí, no. Yo amo a mi suegra. De hecho, le he dicho a mi esposa que si hubiera nacido muchos años antes, pues me hubiera casado mejor con la suegra que con ella. Pero son diferentes miedos que nosotros podemos tener en el proceso. Y cuando empecé a documentarme de esto, empecé a investigar y hablando un poquito más en serio ahora, hablando sobre el concepto del miedo en los griegos y en el contexto griego, que es el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento, su idioma original es el griego, como hemos dicho muchas veces. En el griego lo que significa es phobos, y ahí es que viene la palabra fobia que nosotros conocemos hasta hoy. Y el significado original es estar a la huida o denotar aquello que puede provocar una huida. Es decir, los miedos nos ponen en una posición en donde comenzamos a huir de nuestro propósito en Cristo. Si lo pudiera denotar dentro del propósito de Dios, que todo lo que hacemos tiene que ver con el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Cuando nos desalineamos de la voluntad y el propósito de Dios, es que comenzamos a huir de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el concepto fobia dentro de ese término es huir del propósito. Cuando yo entro un poquito más cuando yo indago un poquito más y comienzo a entrar en el contexto de lo que Dios quiere para mi vida, me doy cuenta que el primer miedo que nosotros encontramos dentro de la historia de la humanidad, dentro de una perspectiva bíblica, es el miedo que tuvo Adán y Eva cuando pecaron y se escondieron. Aunque vamos a entrar un poquito más adentro en eso, yo quiero hacerles entender que desde ese momento para acá comenzamos a transcurrir en el proceso del miedo neurótico que nosotros conocemos hasta hoy. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos estado desalineados del propósito de Dios a pesar de que estamos dentro de la iglesia. Y eso nos causa ciertos temores neuróticos que nos pueden llevar a no poder alcanzar todo lo que Dios tiene destinado para mí. Usted no ha oído muchas personas que aunque Dios les ha dado palabra,
comienzan a tenerle miedo no a la palabra que Dios les dio, sino a lo que ellos son, y piensan que no lo pueden alcanzar. Le tenemos miedo a nuestra identidad correcta, que es en Cristo Jesús. Le tenemos miedo a lo que Dios pueda descubrir de nuestro corazón, que al fin y al cabo Dios lo conoce y lo único que desea es sanarlo. Yo he tenido la experiencia, a mí me gusta predicar de manera personal, porque pues para eso hay personas que predican mucho mejor que yo. Yo he tenido la experiencia en consejería que hemos tratado de indagar en el corazón de personas, y las personas se encierran, levantan un muro, levantan un escudo para no permitirse descubrir lo que realmente hay en el corazón. Y cuando comenzamos a indagar y llevo a la persona a la reflexión, se da cuenta que hay unas heridas en el corazón que no se han permitido sanar. Mujeres poderosas, emprendedoras, mujeres que han alcanzado mucho en la vida, pero que todavía son enanos en el corazón. Hombres fuertes, bellos, preciosos, maravillosos, que pueden ser fuertes físicamente, pueden representar una masculinidad frente a todo el mundo, pero en el corazón solamente son enanos. Y no es Pastor Cale. Nosotros nos damos cuenta que hay miedos que nos están indagando, nos están deteniendo en el proceso y no nos permiten avanzar. Y esto no tiene nada que ver con edades, esto no tiene nada que ver con el sexo, esto no tiene nada que ver con su preparación, esto no tiene nada que ver con cuánto tiempo llevo en el evangelio, esto no tiene nada que ver ni siquiera con cuánto recitas la palabra, cuánto te la sabes de memoria. Esto tiene que ver con una actitud del corazón, que es permitirte, por medio del Espíritu Santo, erradicar el miedo de tu vida, no permitirle un acceso al miedo en tu vida y permitir que Dios sea el que controle el destino de tu vida, y saber que Dios tiene el total control y que todo va a estar bien. Amén. El salmista entiende esto, porque cuando nosotros vamos al Salmo 34, el Salmo 34 es un salmo maravilloso. Y los teólogos aluden a que este salmo se escribió en una dificultad de David. David está pasando por una dificultad extrema. David está siendo perseguido por un rey neurótico que muchos expertos dicen que tenía problemas psicológicos y psiquiátricos. Es decir, Saúl necesitaba ser medicado en un tiempo donde la medicina era muy pobre y muy escasa. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, le tenía unos celos neuróticos, no era un hombre seguro de sí y cometió muchos errores en el proceso. Buscó a David para matarlo y David se esconde en una ciudad. David se esconde en esa ciudad y dice la palabra de Dios que comienza a hacerse como si fuera loco, para pasar desapercibido y pasar por alguien más. Dice la Biblia que él se hacía el loco para que nadie supiera que él estaba ahí. Pero también la palabra establece, y tal vez de manera sencilla puedo resumir esto, en donde nos damos cuenta que Dios saca a David de esa circunstancia difícil. Y ahí es que David escribe el Salmo 34, en donde está dividido en varias sesiones. La primera sesión es diciéndole al pueblo: mira, tenemos que adorar a Dios porque Dios es bueno. Bendeciré a Jehová en todo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Nosotros vemos que ahí comienza a nacer la invitación de David a comenzar a adorar a Dios a pesar de, no por lo que, sino a pesar de lo que pasa en mi vida. Yo tengo dificultades en mi vida y cuando tengo dificultades en mi vida, cómo yo actúo demuestra cuánta adoración hay en mí. ¿Está entendiendo? Porque el adorador no puede ser circunstancial. El adorador tiene que ser relacional. Y a pesar de que pasen cualquier cosa en mi vida, yo puedo seguir adorando a Dios y no me molesto por el proceso de Dios, sino que le permito a Dios actuar en el proceso. Por eso es que hay veces que dentro del matrimonio usted deja de adorar, ¿no?
Y en el momento en donde todo está bien con tu esposo, te llevó a Olive Garden, te compró flores, te compró chocolate, todo está bien, todo está hermoso. Ahí usted quiere ser David venciendo a Goliat. ¿Dónde está el diablo para meterle una cachetada? Pero cuando la dificultad llega a tu vida, ¿cómo actúas? ¿Actúas como Paquita, la del barrio? ¿O actúas como una hija de Dios? ¿Actúas como Karol G o Toquicha? ¿O como una hija de Dios? Igual con los varones, cuando la dificultad llega a tu matrimonio, llega a tu familia, llega a la salud, llega a la economía, ¿cómo actuamos en el proceso? Disminuye nuestra adoración a Dios, porque el salmista lo que está diciendo, la primera parte es una invitación a nuestras vidas, a los que están escuchando, al oyente que está escuchando este salmo, porque recuerde que los salmos son cánticos hebreos. Y entonces dentro de esa dinámica, el salmista está diciendo en su canción, tenemos que aprender a adorar a Dios, y los invito a que sean parte de esto. En la segunda parte es un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y en la segunda parte del salmo, el salmista está diciendo, David está diciendo, Dios siempre estuvo en control. Yo no sé por qué me preocupé. ¿Está entendiendo? Entonces, si lo pudiéramos individualizar para nuestra vida, ¿cómo actuamos en medio del proceso? Porque tú podrías escribir el Salmo 34 de tu vida, en donde le puedas decir a la gente, yo no sé por qué me preocupé en medio de las circunstancias, cuando debía adorar a Dios en medio de mi crisis, en medio de mi dificultad. Y yo no sabía por qué tenía que tener miedo, porque el mismo salmista está reconociendo en el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. Aquí Dios te está dando la clave de por qué no tener miedo. Y cómo vencer el miedo de manera sencilla pero profunda. Y te estoy dando la clave por la misma ofrenda. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es lo que pudiéramos denotar y lo que pudiéramos entender en este día, y lo que Dios nos está invitando es a poder vencer el miedo. El miedo tal vez no se puede eliminar por completo, siempre va a ser un enemigo invisible en nuestra vida, pero sí lo podemos vencer cada vez que se asoma a la puerta, porque el miedo es como la suegra, nos puede visitar pero no se puede quedar. Aleluya. ¿Está entendiendo el concepto? Dentro del término de lo que hablamos sobre el miedo dentro de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, el primer concepto de miedo, como hablamos, fue en Génesis capítulo 3. Y nosotros vemos en el capítulo 3, que en un momento dado el hombre, hablando del hombre y la mujer, de Adán y Eva, ellos pecan y hacen lo malo ante Dios porque desobedecen a Dios. Y en el proceso ellos se esconden cuando escuchan la voz de Dios. Mire lo que dice el versículo. Cuando Dios los está llamando, no para atacarlos, no para castigarlos, no para sacar el látigo y entrarles a latigazo a todos, porque ese es el concepto que nos vende la religión a nosotros. El concepto religioso nos dice que Dios es un Dios de barba blanca que está en un trono, loco porque usted peque, para darle 3 latigazos y mandarlo para el infierno. Ese es el concepto religioso, pero el concepto relacional de Dios, la paternidad de Dios me dice, ¿por qué te escondes si lo único que quiere es restaurar tu vida? Por eso Dios los está llamando en ese momento. No los está llamando para castigarlos, los está llamando para restaurarlos. Ahora aplica eso en tu vida. Cuando tú pecas, cuando metes la pata, cuando te embarretas, como dicen allá en mi barrio, una palabra hebrea puertorriqueña, aleluya. Cuando lo haces mal, ¿qué haces? Por lo regular nos escondemos de Dios en vez de acercarnos a Él. Cuando usted hace las cosas mal y peca, ¿cuántos les da vergüenza aún arrodillarse a pedirle perdón a Dios? ¿No le pasa? Si usted es humano igual que yo,
usted tiene que pasar. Le da vergüenza arrodillarse, acercarse a Dios. Le da vergüenza leer la palabra de Dios. Se le van las ganas de orar. Se le van las ganas de leer la palabra de Dios. Se le van las ganas de venir a la iglesia. Se le va todo. Porque ya algo está sustituyendo lo que se supone que sea el modelo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Dios? Acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Gracia es favor no merecido. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. Ese es el concepto correcto. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Adán dijo, Adán estableció y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese es el concepto. Y cuando yo comencé a indagar en este versículo, que si usted quiere conocer el diseño de Dios, comienza a leer el Génesis, pero de manera profunda, profundiza en el Génesis. Y comencé a indagar y me doy cuenta que hay varios conceptos que yo pude sacar de este solo versículo. El miedo nos hace esconder de lo que Dios nos quiere decir. El miedo nos hace escondernos de lo que Dios nos quiere decir. Pues, ¿para qué yo voy para la iglesia a escuchar? Si ayer metí la pata, si ayer fallé, si ayer hice lo malo. ¿Para qué yo voy a buscar a Dios si sigo siendo el mismo malcriado en casa? Y por más que me esfuerzo por ser un buen esposo, termino sacando el vikingo que vive en mí. ¿Para qué yo voy a buscar de Dios, pastor? Pero es que yo todavía me falta tanto. Pues es que esto es mucho trabajo para yo cambiar. Y tú no te has dado cuenta que tú no tienes que cambiar nada. El que cambia tiene nombre y apellido. Se llama Espíritu y de apellido Santo. Ese es el que cambia la vida del ser humano cuando nos depositamos en el alfarero. Entonces me doy cuenta que el miedo lo primero que hace es no permitirnos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Lo segundo que hace el miedo nos paraliza y no nos permite avanzar. El miedo nos paraliza y no nos permite avanzar. Hay veces que Dios te promete cosas y tú dices que yo no tengo los recursos, yo no tengo la habilidad, yo no tengo el talento, yo no tengo las personas que me pueden apadrinar esto. Y Dios te dice que cuando Él está presente, no importa que no te patrocinen, no importa que no tengas los recursos, no importa que no tengas los talentos, porque tú no vives ni de tus patrocinios, ni de tus recursos, ni de tus talentos. Tú vives por una palabra de Dios en tu vida. ¿Estás entendiendo? Y yo puedo fallar hoy con mis debilidades, pero aún así la palabra sigue presente si yo estoy dispuesto a alinearme a la palabra. El miedo nos paraliza. El miedo detuvo a Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 11. El miedo detuvo a Saúl y a toda una nación en enfrentarse a Goliat. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 11. El miedo detuvo a Elías y lo llevó a esconderse en una cueva cuando tenía que profetizar en el nombre de Cristo. Primera de Reyes capítulo 19. El miedo siempre te va a detener, no te va a dejar avanzar. Tú vives por lo que Dios te prometió. Tú no vives por los recursos que tú tienes. Porque si no te vas a detener en el proceso. Imagínese un individuo de Bayamón, Puerto Rico, grafitero. Para que no lo sepa, yo soy grafitero. Me gusta pintar con spray, pero no soy vándalo ya, gracias a Dios. Me gusta hacer murales y todo esto. Un individuo de Bayamón, Puerto Rico, no le gustaba leer. Pasé la high school con pena por los maestros. Yo creo que me pasaron para no tener que tenerme un año más. No tenía posibilidades. El primer pastor que tuve, le dije que yo quería trabajar en la iglesia en lo que fuera y ni al baño me puso a limpiar. Ese es mi resumen. Tengo déficit de atención. No sé hablar inglés. Pido un for todavía en Wendy. Ya ellos me entienden. Ahí viene el jabadito ese de nuevo. Ese es mi resumen.
Pero si me dejo llevar por mis habilidades, yo no estuviera aquí en esta plataforma pastoreando una bella iglesia en Fort Worth, Texas. Pero si me dejo llevar por la palabra de Dios, voy a continuar haciendo el trabajo a pesar de. Porque a mí Dios no me llamó a estar detenido, a mí Dios me llamó a avanzar. Yo no me detengo porque no me llega el cheque a fin de mes. Yo no me detengo porque pasó una dificultad en mi vida. Yo no me detengo porque tal vez estoy pasando crisis matrimonial. Yo no me detengo porque estoy pasando una crisis de familia. Yo no me detengo porque este estado puede estar en crisis. Yo no me detengo porque esta nación puede estar en crisis. Yo no me detengo porque el mundo puede estar en crisis. Porque yo puedo estar en el mundo, pero no soy de este mundo. Yo sigo caminando tras lo que Dios nos llamó. Mira lo tercero que hace el miedo. El miedo no nos permite presentarnos ante Dios en nuestra condición. El miedo no nos permite presentarnos ante Dios en nuestra condición. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es tan santo que no nos querrá limpiar. Nos presentaron a un Dios que si no tenemos un atuendo religioso, si no tenemos las palabras religiosas, si las cosas no son como los religiosos nos dicen, Dios no nos va a aceptar. Nos presentaron un Dios que si yo tengo tal edad no se fija tanto en mí como si tuviera tal edad. Me presentaron un Dios que si yo tengo ciertos errores, Dios no me va a aceptar. Y cuando entendemos eso, no nos permitimos, como Adán y como Eva, presentarnos ante Dios como somos y poder entender esta expresión. Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios no nos ama tal cual somos. Nos enseñaron mal. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Adán y Eva no lo entendían. Pensaban que ya Dios no me va a querer. Ya Dios no me va a amar. Esto es un Dios demasiado santo para que porque es lo que te presenta el miedo. El miedo no se había experimentado hasta ese momento. Ellos no sabían lo que era el miedo, pero decidieron que el miedo se apoderara de ellos y los gobernara. Recuerde que el término reino de Dios lo que significa también es gobierno. Y ya Dios a mí no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ya Dios te dio todas las herramientas para dominar el miedo. Escuche bien, el miedo no nos permite reconocer en qué fallamos. Génesis capítulo 3, versículo 12. El miedo no nos permite reconocer en qué fallamos. ¿Por qué? Porque Adán le echaba la culpa a Eva. Le adjudicaba la culpa a Eva. Eva le adjudicaba la culpa a la serpiente. Y todo el mundo tiene culpa, pero yo no asumo mi responsabilidad. Por eso nos divorciamos. Por eso dejamos amistades, por eso nos vamos de iglesia, por eso nos vamos de estado, por eso dejamos de hablarle a primos, a primas, a hermanos, a familiares, porque no queremos no queremos hacernos responsables de lo que nos corresponde cambiar a nosotros, pensando que el otro es el que tiene que cambiar. Ya se dañó el micrófono. Porque eso es lo que hace el miedo. En vez de decir que Dios me quiere enseñar en medio de este proceso, sabrá Dios si Dios me quiere posicionar en pedirle perdón a una persona que no se merece que yo le pida perdón, pero eso me hace humilde. Y Dios siempre exaltará a aquel que asume su responsabilidad. No, yo lo perdoné, pastor, pero dele. Porque ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico siempre me enseña que yo me acerque a la persona. Tal vez no con la misma confianza, porque una cosa es perdón y otra cosa es restitución de confianza. Y yo tal vez me puedo acercar a la persona, me puedo comer algo con la persona, pero si me robó $20 no le voy a dejar la cartera cerca, ¿ok? Porque se tiene
que ganar nuevamente mi confianza. Pero sí me puedo comer algo con la persona, sí puedo compartir con la persona, sí le puedo escribir cómo estás, cómo te sientes, estoy orando por ti. Y eso hace que te parezcas más a Cristo a lo que te pareces a ti. Sigo avanzando porque después el tiempo no me da. El miedo no nos lleva a adjudicarle culpas a otros. Porque siempre estamos pensando en que el otro es el que tiene que cambiar. Génesis capítulo 3, versículo 13. Eva le echa la culpa a la serpiente. Dice, esta culpa no es mía, la culpa es huérfana. Nunca tiene quien la quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos adjudicando culpas. En vez de decir, no, yo quiero también aprender en el proceso de lo que Dios me quiere enseñar. Y esto le aplica tanto al que sabe de Biblia como al que no sabe. Porque siempre hay un orgullito en nosotros que nos sigue. Yo he hablado con líderes. Yo no le tengo que pedir perdón. Ese fue el que falló. Yo no le he hecho nada. Y a veces no tengo el micrófono cerca para meterle un microfonazo para que no sea sinvergüenza. Cuando la Biblia te presenta que no des la ofrenda hasta que te reconcilies con tu hermano. ¿Sabes que cuando está hablando de ofrenda no es en la parte monetaria, es tu adoración? A Dios le interesa más que te reconcilies con la gente que lo adores. Mira, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice, si tu hermano tiene algo en contra tuya, tú no tienes nada en contra de él, pero tu hermano tiene algo en contra tuya, no des la ofrenda, dice, no me adores todavía. Vete, reconcíliate con tu hermano, entonces ven y adórame. ¿Estás entendiendo? Pues pastor, ahora ¿cómo venzo el miedo? Ya sé que puedo tener temor en mi vida, ya sé que puedo tener miedo, ya sé que tú me has prometido cosas y a veces temo en que tú lo puedas hacer o temo en que tú preserves lo que tú me dijiste que ya estoy experimentando en mi vida. ¿Cómo venzo el miedo? ¿Quieres saber? ¿Quién quiere saber cómo vencer el miedo? Pues no, yo lo doy después en un discipulado en Zoom. ¿Cuántos quieren vencer el miedo en el nombre de Cristo Jesús? Escuche bien. Para vencer el miedo, para vencer el temor, debes saber quién es Dios en tu vida. El primer punto para saber vencer el miedo y el temor es saber quién es Dios en tu vida. Y esto es de manera dentro del término de internalizar lo que es Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque muchos se saben el Salmo 23. Jehová es mi pastor. El 85% de los que están aquí lo dijeron. Pero cuando te faltan las cosas, ¿lo puedes decir? Porque somos superficiales en conocer la palabra de Dios. Somos expertos en recitar la palabra de Dios, como hemos dicho muchas veces. Somos expertos en predicar la palabra de Dios. Somos expertos en leer la palabra de Dios. Pero somos nefastos en practicar la palabra de Dios. Nos colgamos, mis hijos, reprobamos ahí. Porque cuando nos toca entender que Dios está en control de mi vida, ahí es que, como dicen en Puerto Rico, se pusieron los huevos a peseta. Pero como ahora están caritos, están a peso. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es mi seguridad. Yo hice una lista de varias cosas que yo estoy seguro que pueden haber muchas más. Pero algo que tenemos que entender es que Dios es mi seguridad y que Dios está en control, que Dios está guardándome en medio del proceso. Cuando la gasolina está cara, Dios es mi seguridad. Cuando los huevos se ponen caros, Dios es mi seguridad. Cuando me corren del trabajo, Dios es mi seguridad. Cuando me bajan las horas en el trabajo, Dios es mi seguridad. Cuando viene el diagnóstico médico, Dios es mi seguridad. Aunque yo no tenga papeles en esta nación, Dios es mi seguridad. Aunque las cosas sean difíciles, Dios es mi seguridad. Aunque parece que todo va en mi contra, Dios es mi seguridad. Salmo 18, versículo 2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca, en quien encuentro mi protección. Él es mi escudo y el poder que me salva y mi lugar seguro. Dios es
mi seguridad. Lo segundo que quiero destacar es que Dios es tu fortaleza. Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y fui hallado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canción te alabaré. Dios es mi fortaleza. El Nuevo Testamento lo presenta de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Que dice que Jesús es la fuerza de Pablo. Pablo establece y dice, yo sé que Dios es mi fortaleza. Que yo estoy fortalecido en Cristo. Que Dios es el que me fortalece en medio del proceso. Dios nunca te prometió que no pasarías proceso. Dios lo que sí te prometió es que en medio del proceso Él siempre estaría. Entonces yo lo que tengo que establecer, lo segundo que tengo que establecer para tu vida y para mi vida, es que Dios es mi fortaleza, que tengo que entender que Él es el que me fortalece. No me fortalece la circunstancia, no me fortalece que las cosas me vayan bien o me vayan mal. Yo sé que Dios siempre me fortalece, a pesar de lo que yo pueda estar viviendo. ¿Por qué Pablo lo dice de esa manera en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Está diciendo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, está estableciendo y diciendo, yo sé que Jesús es mi fuerza. Mire, yo estoy pasando por hambre y yo sé que Dios es mi fuerza. Yo estoy tengo la barriguita llena y yo sé que Dios es mi fuerza. Estoy en naufragio y yo sé que Dios es mi fuerza. Estoy pasando dificultades y yo sé que Dios es mi fuerza. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está siendo claro en esto para que nosotros entendamos que Dios es mi fuerza y que no tengo que temer en medio del proceso. Lo tercero que yo quiero poder destacar como de lo que Dios es en nuestra vida es que Dios es el Dios que nos ama. Y es importante que lo podamos entender porque muchos tenemos una percepción de Dios tan humana que entendemos que cuando hacemos las cosas bien Dios nos ama y cuando las hacemos mal Dios nos deja de amar. Como si Dios fuera humano. Mire lo que dice Jeremías capítulo 31 versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor de fines de semana. Con amor de temporada de Pasión de Gavilanes. Dice así. Con amor eterno te he amado. Es más, antes de que tú existieras ya Dios te amaba. Por eso es que el apóstol Pablo, y lo hemos dicho en 100 números de ocasiones, y hablo el mismo versículo que Pastor Calé y yo nos encanta. ¿Quién me separará del amor de Dios? Pablo se hace una pregunta. Y él mismo se la responde por medio del Espíritu Santo. Tribulación. Él está dando una lista de cosas que me pudieran separar. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Los versículos finales están diciendo, pero por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios siempre me va a amar. Dios es perdonador. Salmo 86, versículo 5. Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Dios es nuestro Padre. Escuche, mire lo que dice Juan. Fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocieron a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dios es poderoso. Dios sigue siendo poderoso en medio de los procesos. Mira lo que dice el salmista. Ah, Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso
has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Ese es tu papá. Ese es el mío. Para mi papá no hay nada imposible. Escuche bien. Y este a mí me encanta. Dios es un Dios que pelea por mí. Un Dios de batalla. Salmo 24, versículos 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad vosotras vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Ese es tu papá y es el mío. Ese es el Dios que tú le sirves cuando venga el temor. Espérate, que aquí hay algo que no es congruente. Este sentimiento no es congruente con lo que ya Dios dijo. Y si no es congruente con lo que Dios ya dijo, este sentimiento no proviene de Dios. Que a pesar de mis temores, Dios está en control. Que a pesar de mis temores, yo sé que Dios me ama. A pesar de mis temores, yo sé que Él es mi seguridad. A pesar de mis temores, yo sé que Él es mi Padre y tiene control y tiene cuidado de mí. A pesar de mis temores, Él sigue siendo poderoso, porque para Él no hay nada imposible. A pesar de mis temores y la gente que se pueda levantar en mi contra, Dios peleará por mí. Ese es el Dios que tú le sirves. Ya estoy casi terminando, se los prometo. Escuche bien, para vencer el temor es necesario entender que somos preservados. Escuche bien. He escuchado el término, y no es que está mal hecho. No vengo a criticar a ningún predicador, ningún pastor, ni nada de eso. Pero entiendo, bajo mi perspectiva, que Dios no nos hace sobrevivientes. Dios nos preserva. Porque el sobreviviente puede salir, voy a utilizar una palabra hebrea puertorriqueña, machucado en el proceso. El sobreviviente sale todo fastidiado, como dicen allá en mi barrio. Pero el preservado sabe que Dios está en control y que nada le sucederá en el proceso. Si no me cree a mí, créale a la palabra Sadrach, Mesach y Abed. Dice la Biblia que aunque lo echaron en un horno de fuego, ni siquiera sus cabellos olían a humo. Si no me cree a mí, créale a la palabra Daniel capítulo 6. Pusieron a Daniel en un foso de leones con hambre. Y a pesar de que estaba rodeado de leones, Dios siempre fue su seguridad. Porque tú puedes estar rodeado de leones, pero Dios siempre te preservará en medio de las circunstancias. Tú no eres un sobreviviente, tú eres un preservado. Porque el sobreviviente tiene que luchar para ser preservado. Y el que es preservado no tiene que hacer nada, tiene que permitir que Jehová pelee por él. ¿Está entendiendo el concepto? Pastor, yo me crié sin mi mamá y sin mi papá. Fuiste preservado. Pastor, yo utilicé drogas y lo hice muy mal en un momento dado. Me arrastraba por las calles. Fuiste preservado. Pastor, yo fui un alcohólico. Fuiste preservado. Pastor, yo tenía falta de identidad. Fuiste preservado. Pastor, yo pasé mucho maltrato en mi antiguo matrimonio. Fuiste preservado. Pastor, yo pasé por la dificultad de la salud. Fuiste preservado. Pastor, yo pasé por muchas heridas. Fuiste preservado. Pastor, yo he pasado por muchas dificultades. Fuiste preservado. ¿Está entendiendo el concepto? ¿Sabes quiénes fueron preservados? Los discípulos en medio de una tormenta. Dice Marcos capítulo 4, versículo 39 al 40. Jesús se levantó en medio de la tormenta y dio una orden al viento y dijo al mar:
silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no crees que yo puedo hacer lo que ya yo dije que iba a hacer? ¿Qué es lo que Dios te prometió? Que hoy la tormenta te está quitando la fe. Pastor, es que yo no he podido pagar la casa este mes. ¿Quién te dio la casa? Pastor, es que tú sabes cómo está esto está malo. Mira, el salmista dijo de esta manera: joven fui. Espérate. Déjame hacer. El salmista dijo: déjame recordar las cosas como son. El salmista dijo: yo fui joven y pasé muchas cosas en la vida. Imagínate, siendo un rey, ¿cuántas experiencias tuvo que haber tenido? Joven fui. Y déjame pensar. Si es como las mujeres, se va a tardar un poquito más. Y van a ser como Doctor Strange, ¿no? Que ven 1000 posibilidades en el proceso. Y dicen: espérate, ¿no? Joven fui y he envejecido. Y no he visto un justo ni su familia que... Yo no sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Que Dios tiene el control. Dile al que está a tu lado: Dios tiene el control. Escuche bien. Ya estoy terminando. Ya lo que me quedan son 2 puntos aquí. Para vencer el temor, indígnate con el miedo. Hártate ya, me caso en la pozoroca, no estás entendiendo. Mira, no, ya yo no. En el nombre de Jesús te va. Tú no eres parte de mi vida. Yo no te voy a hacer una habitación a ti. Te equivocaste conmigo. Sácale la cama, sácale los muebles. Incomoda el miedo. No dejes que el miedo te incomode a ti. Lo vuelvo a repetir. Incomoda el miedo. No dejes que el miedo te incomode a ti. Tienes que indignarte con el miedo y decirle: no, tú no eres parte de mi diseño en Cristo. Yo vuelvo al diseño del reino de Dios, que es que yo no puedo temer, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden. Estoy en Texas y soy bendecido. Estoy en Alaska y soy bendecido. Estoy en Japón y soy bendecido. Estoy en la luna y soy bendecido. Estoy en el cielo y soy bendecido. Estoy en el Seol y soy bendecido. Yo soy bendecido donde quiera que vaya, porque Dios está conmigo, no por el lugar donde estoy. El hijo pródigo se tuvo que indignar para volver a la casa del Padre. David se tuvo que indignar para poder vencer al gigante. Jesús se tuvo que indignar para vencer la religión y tumbar las mesas en el templo y decirle: esto no es religión, esto es una relación. Póngase en pie conmigo. Escuche bien. El miedo siempre te dará razones para tenerlo en tu vida. Y Dios siempre te dará razones para vencerlo. Lo vuelvo a repetir. El miedo siempre te dará razones para tenerlo en tu vida. Pero Dios siempre te dará razones para vencerlo. Isaías 41, versículo 10, es las razones. Dice el profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Las razones son porque Dios está. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. A veces, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque en que ande por valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estás conmigo. Y volvemos al Salmo 34. La clave es, busca a Jehová y Él te escuchará y te librará de todos tus temores.